Bueno, egun hon guztioi eta eskerrik asko hemen izateagatik. Gaur Euskalitek antolatzen dauen kalitate eta bikaintasunaren Europar astearen barruan, berdintasuna eta bikaintasunaren arteko harremanean sakontzen jarraitzea nahiko genuke emakundetik. Emakunden parkatu argi daukagu, funtsezkoa dela enpresetan berdintasunaren aldeko politikak bultzatzea. Horregatik urte asko daramatzagu horretan lanean, zenbait proiektu eta programen bidez. Enpresetan berdintasuna egotea, lehenik eta behin justizia sozialak eskatzen dauen zerbait da, eskubide bat da. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako legeetan jasota. Baina horretaz gain, berdintasunaren eta produktibitatearen artean eta berdintasuna eta bikaintasunaren artean lotura dagoela azpimarratu behar da. Gaur, enpresen komunikazioa eta publizitate estrategietan zentratuko gara, eta gure helburua da publizitatea, publizitate enpresak eta baita publizitatea kontratatzen duten enpresa edo erakundek kontuan izatea berdintasuna eta euren komunikazio estrategietan genero ikuspegiaren zeharkakotasuna lortzea. Gaur, zenbait hitzaldi entzungo dituzue eta hauetan besteak beste azalduko zaigu genero ikuspegia kontuan izatea eta berdintasunean oinarritutako publizitatea eta komunikazioa egitea estrategikoa dala. Ez dala bakarrik giza eskubideekin zerikusia duen zerbait, badela baita ere estrategia eraginkor bat egiteko modua komunikazioan eta marketinean. Adibide argi bat jartzearren, duela egun gutxi ikusi dugu nola jostailuak saltzen dituen enpresa handi batek aurten egindako katalogoan berdintasunaren aldeko apustua egin duela. Ikusi duzuez, mutilak katalogoan jarri dituztela panpinekin, jolasean, eta neskak bestetan mutilentzako bakarrik diren jostailuekin. Eta kanpaina arrakastatsua izan da. Gizarteak eskatzen digun zerbait da, adierazten du honek. Adibide bat baino ez da, baina esanguratsua dela uste dugu. Hoy volvemos, como decía, a recalcar en este contexto de la Semana de la Calidad y la Excelencia de Euskalit la estrecha relación entre igualdad y excelencia. Sabemos por experiencia que cuando las empresas apuestan en serio por la igualdad, no solo se convierten en empresas comprometidas con la justicia social, sino que también se convierten en empresas que mejoran su rendimiento, mejoran su calidad. No es posible hablar de excelencia en una empresa, ni de innovación, ni de calidad, si no se tiene en cuenta la igualdad entre mujeres y hombres. Yo diría que no hay excelencia sin igualdad. Y hoy hablaremos en concreto de la igualdad como estrategia de comunicación y publicidad en las empresas, de cómo es necesario diseñar estrategias de comunicación internas y externas que tengan en cuenta la perspectiva de género, con el objetivo precisamente de mejorar en el funcionamiento, en la imagen, en la productividad. Hablaremos también del sexismo que se cuela en la comunicación, de cómo hacer para detectarlo y de qué pautas se pueden seguir para que empresas e instituciones acometan cambios a la hora de diseñar campañas de publicidad y o contratar a una agencia que lo realice. Hoy vamos a conocer también el trabajo de la Comisión Begira, que es una comisión para una comunicación y publicidad no sexista. Es una comisión que está adscrita a Emakunde, que trabaja en estos momentos en la elaboración de un código deontológico que, aprovecho para anunciar, está en estos momentos en periodo de recogida de aportaciones ciudadanas a través del portal abierto de Irekia del Gobierno vasco. Creo sinceramente que el mundo de la publicidad y el de la comunicación son clave. Es un mundo que es estratégico, tiene una enorme potencialidad a la hora precisamente de intentar un cambio de valores en nuestra sociedad
Creo que cada persona, en el ámbito en el que trabaje, bien sea en una agencia de publicidad, en un medio de comunicación, en una empresa o una institución que contrata una campaña, debe tener en cuenta que la igualdad es un elemento indispensable, que es necesario hacer un análisis crítico de cada campaña, de cada programa, desde la perspectiva de género. Y creo que es algo que está estrechamente ligado con la responsabilidad social, pero también se trata de algo, como decía en euskera, que necesita la sociedad y que nos está demandando. Espero que la jornada sea fructífera y aprovecho, antes de dar comienzo a la misma, pues agradecer a todo el personal de Emakunde que ha hecho posible la organización de la jornada, a las personas que integráis la Comisión Begira, a las personas expertas que hoy nos vais a acompañar y, como no, pues a todas y a todos vosotros por estar hoy aquí. Eskerrik asko. Ahora Ane, que es una de las técnicas del área de programas, pasará. Bueno, egun on guztioi. Lehenik eta behin, komentatu nahi dizuegu hitzaldi guztiak gaztelaniak izango direla. Beraz, bueno, ez dugu izango bat-bateko itzulpen zerbitzurik. Hala eta guztiz ere, euskaraz egin nahi duzuen guztiok, mesedez, bueno, egin lasai eta saiatuko naiz ahalik eta hobetoen itzultzen. Vale, decía que todas las ponencias van a ser en castellano y que no habrá traducción al euskera, pero bueno, que podéis participar en el idioma que deseéis. La jornada se va a grabar y estará disponible próximamente en nuestra web. De cara a hacer lo que es la evaluación, vais a recibir un correo electrónico en el cual podéis hacerlo de manera online. La jornada está dividida en dos partes. La primera es una ponencia de hora y media que Mercedes Bengoechea va a hacer y va seguida de media hora de debate. Luego después tendremos media hora de descanso para tomar un café o lo que queramos. Y la última parte está dividida entre una ponencia de Pablo Vidal y la mesa redonda de Begira, como ha comentado Izaskun. Y ahora, bueno, paso a presentarte. Muchísimas gracias, Mercedes, por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Bueno, Mercedes, tenéis los currículums y el resto de currículums y trabajos realizados por las personas que van a participar hoy, con lo cual yo voy a hacer un pequeño resumen. Ella, bueno, es doctora en Filología Moderna por la Universidad Complutense. Es decana, además, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá y miembro de la Comisión Asesora sobre el Lenguaje del Instituto de la Mujer, nombra desde 1994. Es también miembro de la Comisión Experta sobre el Lenguaje e Infancia del Instituto Oficial de Radio Televisión Española y bueno, pertenece al Consejo Asesor de IGALA, que es de International Language and Gender Association. Además, imparte regularmente cursos en grandes empresas y organizaciones sobre comunicación femenina en la empresa. Bueno, es autora de muchísimos trabajos. Yo voy a nombrar un par de ellos. Lo femenino y lo masculino en el diccionario de la Real Academia Española, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del 98 y la Guía de Estilo y Sexismo y Redacción Periodística de Valladolid, la Junta de Castilla y León, del 2005. Bueno, y además tiene muchísimas otras publicaciones que hemos recogido en la documentación que os entregamos. El título de su ponencia es ¿Qué se está perdiendo en la comunicación al no tener en cuenta el género en la comunicación? Y bueno, yo creo que va a ser muy interesante porque ya he leído un poquito lo que vas a hablar y bueno, muchas gracias y cuando quieras. Egunon. Siempre es un placer volver a Euskadi, a esta Euskadi tropical que tenemos. Siempre digo que el cambio climático a alguna gente afecta menos, da más gusto casi. Bueno, es un gusto está Bilbao precioso, 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 precioso. Así que agradezco muchísimo a Emakunde que ha hecho posible que esté aquí y, por supuesto, a todas las personas que han asistido. Bueno, antes de comenzar, debo disculparme por las muchas citas a investigaciones que voy a hacer. Una es profesora y tiene los vicios de la profesora, que es constantemente apoyar sus afirmaciones en algo que se ha investigado.
tienen aquí mi correo electrónico. Bueno, vamos a pasar al tú, ¿verdad? Una de las características que sabemos en lingüística de las sociedades igualitarias, donde las clases sociales, donde hay menos diferencia social, es que precisamente acuden al tú. Cuanto más jerárquica es la sociedad, esto. Así que me permitís, ¿verdad?, ir al tú. Bueno, pues decía que voy a citar muchas investigaciones, que es un vicio de profesora, pero que también sé que muchas veces en la sala hay gente que está haciendo trabajos sobre esto, que está investigando sobre esto, desde trabajos universitarios a trabajos en su propia empresa. Entonces, mi correo electrónico está aquí, siempre contesto, estoy muchísimo de viaje, con lo cual no contesto en el día, pero siempre contesto. Entonces, si alguien necesita, oye, esa información que diste, esa que hablaba de no sé qué, yo os doy toda la información que necesitéis y además es uno de los papeles que tenemos que hacer el profesorado universitario, estoy encantada de hacerlo. Lo que pasa es que no me puedo detener en cada una de las investigaciones que voy a mencionar, pero sí que son modos de sostener lo que voy a decir. Así que, por favor, no dejéis de solicitarlo. Ahí está mi correo electrónico. Voy a decir cosas que ya se saben, pero que hay que repetir una y otra vez, porque una cosa es que se sepan, que los datos nos lo digan, y otra cosa es que la sociedad lo haya de verdad, se haya empapado de esos datos y haga caso. Bien, empiezo. Voy a hacer un recorrido sobre todas las formas en que la comunicación tiene algo que decir en la igualdad. Y empiezo por hablar de la brecha de género. En el contexto de la empresa, la igualdad a la que hace referencia el título de la jornada significa tener en cuenta a las mujeres como trabajadoras, como directivas y como consumidoras. Significa superar la brecha de género, lo que se llama en inglés de gender gap, que hace que las mujeres tengan menor acceso al trabajo o en peores condiciones y que no alcancen los puestos más altos de la empresa. Y también significa dejar de minusvalorar su potencial y su significado como consumidoras. Todo ello es producto de una inercia que se arrastra desde hace décadas, que se ha agravado en este país con la crisis y que lastra el potencial de crecimiento y desarrollo empresarial. Efectivamente, según el informe sobre la brecha de género en el mundo, el último, del Foro Económico Mundial, nuestro país, que ocupaba el número 10 del ranking de países con mayor igualdad en 2010, pasó al 11 en 2011, al 26 en 2012 y al 29 en 2014. Sí, como vemos, la crisis ha tratado muy mal a las mujeres. Se ha cebado especialmente con ellas. Aquí y en otras naciones, como Inglaterra, que se ha retrasado al 26. A nadie sorprenderá que la mayoría de los países de Europa Occidental, de Australia, Estados Unidos o Canadá ocupen mejores posiciones que España. Pero nos ha adelantado Nicaragua en el número 6, Filipinas en el número 9, Letonia en el número 15, Burundi en el 17, aunque los datos de Burundi son muy cuestionables. El Ecuador, al que han vuelto nuestros antiguos emigrantes, por lo mucho que está o estaba creciendo, en el número 21, Bulgaria en el 22, Argentina en el 24. Si el ranking lo encabezan Finlandia o Islandia, y a la zaga van Yemen en el 142, Pakistán en el 141, Chad en el 140, Siria, Mali, Irán y Costa de Marfil, parece claro que el éxito económico lleva aparejada la igualdad y a mayor número de mujeres en las empresas, mayor desarrollo del país. La economía no puede mejorar si la mitad de la población no puede desarrollar todo su potencial. Por tanto, acelerar el avance femenino en la empresa no es únicamente un objetivo motivado por un deseo de justicia, es además un imperativo económico. La igualdad aumenta las tasas de crecimiento y prosperidad y fortalece la comunidad. María Luisa Rosell, la responsable de impuestos de General Motors España, dice: simplemente no se puede excluir al 50% de la población del esfuerzo de crear riqueza y bienestar. Y, como afirma un tuit de Hillary Clinton de hace muy poquito, la igualdad no es un tema femenino, es un tema familiar y es un tema de crecimiento económico. Sabemos que cuantas más mujeres se incorporan al mercado laboral, más crece la renta per cápita de un país. Según un informe de Goldman Sachs, si la Unión Europea suavizara la diferencia laboral y salarial entre hombres y mujeres, el PIB europeo aumentaría un 13%. Otro estudio de la consultora McKinsey asegura que la igualdad añadiría 12 trillones de dólares al crecimiento global.
En una reunión en Ankara el pasado septiembre, Christine Lagarde, la directora del Fondo Económico Internacional, declaró que el Producto Interior Bruto de la India aumentaría un 27% si tuviera tantas mujeres como hombres trabajando. También afirmó que la paridad laboral haría que el PIB de Turquía se incrementase un 22%, incluso que el de Japón aumentara un 5% y el de Estados Unidos un 5%. Sabemos todo eso y, sin embargo, este es un link a Ernst & Young, ya sabéis, una de las grandes consultoras internacionales. El Foro Económico Mundial ha calculado que el planeta no conseguirá paridad laboral hasta 2095, es decir, dentro de casi 80 años. No podemos esperar, es una pena que no tengamos internet, porque este vínculo es muy impresionante, porque van los segundos, mientras que yo estoy hablando, están los segundos contando, los segundos que quedan para alcanzar esa paridad y, claro, te impresiona. En fin, esto es un pantallazo solamente. Lo cierto es que no podemos esperar otros 80 años para lograr la paridad. Sería una pérdida irreparable de talento y de oportunidad. La falta de igualdad supone desperdicio de capital humano, desperdicio de estilos, de inteligencias, de energía. La diversidad enriquece la empresa, potencia posibilidades y formas de resolver problemas. Una cultura empresarial no igualitaria ignora un hecho probado, el dividendo que produce la diversidad. Cuanto más mujeres en los comités ejecutivos, mayor éxito empresarial. Los consejos de administración con un porcentaje de hombres y mujeres más equilibrado obtienen mejores resultados globales, mejor financial performance y mayores beneficios para sus accionistas. Las compañías con un consejo de administración mixto tienen un 56% de beneficios más que las que solo cuentan con hombres. Las mujeres, como fuerza de trabajo, mejoran la calidad y la productividad. Compañías internacionales como Ernst & Young y otras han realizado investigaciones internas respecto a la diferencia en el rendimiento de equipos mixtos frente a los compuestos por personas del mismo sexo. Y los datos son clamorosos. Los equipos donde les reina la diversidad superan en innovación y resultados con mucho a los equipos homogéneos. Sodexo, por su parte, midió la correlación entre equipos directivos con equilibrio de género e indicadores de alto rendimiento empresarial, como el compromiso laboral, la conciencia de marca, la retención de clientes, métricas financieras, etc. Analizó 50.000 directivos y directivas de 90 organizaciones de todo el mundo, con resultados abrumadores que demuestran que los equipos con una ratio hombre-mujer entre el 40 y el 60% producen resultados mejores, más sostenidos y predecibles. Incluso cuando se han investigado, este es un dato que me hizo mucha gracia cuando presentaron el libro, cuando se han investigado en los Estados Unidos los resultados financieros de los llamados clubs privados de pequeñas personas inversoras, lo que llaman el pop finance o capitalismo popular, pequeños clubs que deciden en qué invertir los ahorros. Bueno, pues se ha comprobado que los clubes formados por inversores e inversoras tenían mayores beneficios que los formados solos por hombres. Así lo recoge este libro de Brooke Harrington. Por otra parte, con la globalización de la información, cuando las personas consumidoras de hoy en día tienen que elegir entre dos productos que compiten entre sí, no solo atienden a su calidad, sino a la información que tienen sobre las dos compañías. Se fijan en la letra pequeña del paquete y en los componentes de fabricación. Se preguntan por el origen de las materias primas que se utilizan y hasta por el país o localidad de cada componente. También se interesan por la propiedad de la empresa, por sus políticas internas frente al personal, aspectos todos que agregan confianza al producto y que influyen en la voluntad de consumir o no el producto o servicio. Recordad el éxito de Mercadona, que no sigue sin haber Mercadona en el País Vasco, ¿no? Ya, es que yo me acuerdo en Laredo las colas para comprar cremas de Mercadona. Bueno, recordar el éxito de Mercadona como organización preocupada por la política familiar, por lo menos antes de la crisis, o las patatas que anunciaban que parte de sus beneficios iban destinadas a ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género. Yo he visto en el supermercado a la gente elegir ese tipo de las patatas, entre otras, simplemente por eso. Por ello, en países como uno que yo conozco muy bien, que es Australia, ha aumentado mucho la preocupación por el impacto de las empresas en la sociedad, es decir, por cómo se preocupan del medio ambiente, de la igualdad, de la discriminación, etc. Se busca que tanto las empresas como cada trabajador o trabajadora a nivel personal se preocupen por lo que ellos llaman el societal relevance. Esto es, no solo se fijen en los resultados. Se trata de un concepto que en España todavía está de facto por desarrollar y que se podría traducir también por
mejor gobierno y mayor responsabilidad corporativa, porque está probado que las empresas con mayor porcentaje de directivas, por ejemplo, tienen una mayor preocupación por su impacto en la sociedad, no solo en lo económico, sino en la responsabilidad corporativa. En el momento actual de pérdida de confianza, resulta clave que el mundo empresarial integre en la misión de las compañías todos los aspectos éticos, medioambientales y sociales, de forma que se genere valor no solo para accionistas, sino para todos los grupos de interés y para la sociedad en general, y lo haga de forma transparente. Una manera de asumir la responsabilidad social corporativa es a través de los planes de igualdad. Algunas de las medidas que tienen como objetivo promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación están relacionadas con ofrecer formación en igualdad a toda la plantilla, emitir una comunicación publicitaria no sexista o promover la igualdad en todos los procesos de selección, además de acciones más específicas en materia de lactancia, por ejemplo. Sin embargo, a pesar de que sabemos que la igualdad es fundamental, la brecha salarial se mantiene. Contamos con una proporción mayor de mujeres graduadas y posgraduadas que de hombres en la universidad. Pero no solo son contratadas menos que los hombres, sino que van abandonando paulatinamente los trabajos o no avanzan dentro de la carrera profesional al mismo ritmo que sus compañeros. Supone una pérdida de esfuerzo, dinero, inversión y talento si aquellas que han sido ya formadas dentro de la empresa, que la conocen, que saben los procedimientos, se van a otras empresas, se desaniman y no rinden por falta de motivación. Estoy pensando en las grandes consultoras, en las auditoras, en todas esas empresas que se quejan porque después de formar a las chicas, y una vez las chicas son expertas en los procedimientos y tienen una excelente expertise, son expertas, como os digo, en todos los servicios que la organización ofrece y optan por abandonar. Es entonces cuando contratan a personas como yo para que demos cursos a las mujeres que se quedan, no a las personas responsables de que se vayan. Siempre que me contratan me hace gracia, digo, vale, yo intento convencer a las mujeres de que se queden, pero a lo mejor hay que cambiar algo que no son las mujeres que están. Normalmente este abandono se achaca a los horarios que imposibilitan la llamada conciliación. No digo que no tengan importancia, pero voy a un poco a desmontar el mito. 3 catedráticas de escuelas de negocios de Boston y Harvard recibieron hace poco el encargo de realizar un estudio detallado de una de estas empresas consultoras, no una de las 3 grandes, pero una de tamaño medio, también de ámbito mundial, cuya dirección pensaba que tenían problemas de género. La firma efectivamente contaba con muy pocas mujeres en los niveles superiores. Solo había un 10% de mujeres socias frente a un 40% en los puestos de mujeres socias junior. Es decir, había un salto ahí enorme. Después de un minucioso examen, las 3 profesoras a las que encargaron el examen, que eran Padavic, Eli y Reid, llegaron a la conclusión de que en los 3 años anteriores se habían ido de la empresa igual número de hombres que de mujeres. Un dato que contradecía la explicación de la dirección, que hablaba de que a las mujeres les costaba conjugar familia y trabajo. Algunos hombres se habían ido ahí, dijo el informe de estas 3 mujeres, debido a las largas jornadas. Otros hombres sufrían en silencio o se las arreglaban, pero sin ningún placer en el trabajo. El problema de recursos humanos de la firma no era de sexos, era de exceso de trabajo. Los directivos de la empresa rechazaron los hallazgos de las 3 empresas. No les gustaba oír que debían cambiar toda su filosofía organizativa ni que estaban haciendo a sus clientes promesas imposibles de cumplir. Típicamente, como sabéis, estas consultoras, si llega un trabajo hoy, te lo quieren dar el resultado mañana, lo cual es imposible de cumplir y de hacer bien. Y yo los conozco muy a fondo, algunas de estas empresas, y sé que a veces parece mentira con lo que cobran, están dando unos informes que son absolutamente impresentables y que no están bien fundamentados y que no son fiables. O están haciendo a sus clientes promesas superfluas, por ejemplo, haciendo que hagan presentaciones en PowerPoint de un centenar de diapositivas que el cliente o la cliente jamás va a llegar a utilizar. Querían oír, los directivos de esta consultora querían oír que el problema era el conflicto de las mujeres entre trabajo y familia. Un relato que les va a permitir a las mujeres adoptar unas estrategias específicas que siempre son las mismas, porque al final siempre acabamos diciendo lo mismo. Trabaja a tiempo parcial, trabaja a las órdenes de un mentor o mentora y trabaja en redes de apoyo. Como decían con ironía las profesoras Padavic, Eli y Reid, autoras de este informe, necesitaban que unos analistas que trabajaban con pruebas rechazaran las pruebas. Es decir, las 3 profesoras concluían que había que cambiar la cultura de trabajo de 24 horas, 7 días a la semana, para hombres y para mujeres. Pero yo voy más allá. Creo que sobre todo esta consultora quería oír que las mujeres querían trabajar a tiempo parcial.
Es uno de los mantras. Las mujeres quieren trabajar a tiempo parcial, las mujeres quieren trabajar a tiempo parcial. Por cierto, ¿sabéis que Garrigues y otros grandes bufetes han aprovechado la crisis para despedir a casi todas las mujeres que habían elegido trabajar a tiempo parcial? O que habían elegido realizar parte de su jornada en casa, haciendo lo mismo, con la misma eficacia, dando lo mismo, o sea, llegando a lo mismo, pero haciéndolo en casa. Bueno, pues, oye, mira, ¿qué vamos a hacer? Que es que justamente... o sea, es muy duro dar en estos tipos de foros nombres de empresas, porque luego son empresas que además tienen sus planes de igualdad, con lo cual parece que es que, y aparecen en jornadas como estas contando sus planes de igualdad, que son loables, pero cuando te metes dentro de la empresa y ves las cosas que están pasando, pues por ejemplo, el hecho de la cantidad de mujeres de los grandes bufetes y de las grandes consultoras que estaban justamente, que habían elegido trabajar a tiempo parcial, a todas aquellas que no les cubría los permisos de paternidad, yo lo siento, pero bendito Zapatero, pues a todas las mujeres que no les cubrían los permisos de paternidad y que habían elegido trabajar a tiempo parcial, o muchas de ellas por lo menos han sido despedidas o sus condiciones han cambiado. Entonces, como os decía, vuelvo a la consultora y el trabajo en Estados Unidos. Las consultoras llegaron a la conclusión de que no era eso. O sea, que la consultora quería oír eso, pero que lo que estaba haciendo era una cultura empresarial en donde el tiempo no contaba y el esfuerzo no contaba y era absolutamente desmedido. Indudablemente muchas mujeres dejan ciertas empresas por los horarios. Sabemos que a mayor flexibilidad, que no tiempo real dedicado al trabajo, a mayor flexibilidad, más mujeres. Además de que en los países más desarrollados estos horarios nuestros simplemente no se dan. Pero fundamentalmente tratan de irse las mujeres cuando se ven inmersas en una cultura empresarial que no las reconoce su contribución y que las ignora. Y por tanto, este es el trabajo este es el estudio de las 3 profesoras que se publicó en una revista que se llama Gender and Work. Las mujeres, decía, se tratan de irse de una empresa cuando se ven inmersas en una cultura empresarial que no reconoce su contribución, que las ignora, por tanto no las promociona y otras veces directamente las expulsa por su sexismo desmoralizador. Acaba de aparecer en la revista Gender Issues, otra revista dedicada a temas de género, un artículo sobre una investigación, acaba de aparecer, quiero decir, es el mes pasado, sobre una investigación de la actitud de las nuevas generaciones hacia el trabajo que apoya mi afirmación. Me parece muy relevante este estudio, aunque se trata de Suecia, sabemos que Suecia va por delante en muchas cosas y después vamos otros países, así que el estudio constituye una prueba del cambio que en los roles de género se está produciendo. La investigación se pregunta sobre lo que constituye un buen trabajo en Suecia. Las conclusiones son que, sobre todo entre personas con mentalidad menos conservadora y tradicional, los chicos y hombres jóvenes valoran menos el sueldo, cada vez menos. No es que no valoren el sueldo, pero valoran más el poder conciliar, disfrutar de su pareja y de su familia. Y cuando eligen, no eligen necesariamente por sueldo. Esto lo empezamos a ver en la parte alta de la gente que puede elegir, de las empresas. Y sin embargo, a las mujeres jóvenes y no jóvenes, no les convencen, ya no se les convence por el buen horario, sino por las posibilidades de promocionar, de estar orgullosa de su labor y de ser respetada. Y esto es fundamental porque empiezas a mirar a tu alrededor y esto es lo que de verdad las mujeres empezamos a apreciar y a valorar cuando nos mantenemos en una empresa. Desde mi punto de vista existe una conclusión clara de este estudio y de mi propia experiencia docente investigadora y como persona que trabaja mucho en grandes empresas. Para que las mujeres no se vayan, las empresas tienen que tomarse en serio 2 aspectos claves. No solo deben alentar la promoción femenina interna, sino que deben hacer que se sientan las mujeres llamadas y reconocidas, respetadas. Eso significa también adoptar un uso del lenguaje no sexista y reconocer la diferencia femenina. Estos son los 2 temas que voy a desarrollar a continuación. Repito, para que las mujeres se sientan llamadas y reconocidas, significa que tenemos que adoptar un uso del lenguaje no sexista dentro y fuera de la empresa, una política no sexista dentro y fuera de la empresa, y esto pasa por reconocer la diferencia femenina. Empiezo, para hablar de ello, de los comentarios sexistas. ¿Por qué centrarme en los comentarios sexistas? Pues por 4 razones. Parece que es que no va con nosotras. Bueno, qué tontería nuestras empresas. Bueno, os quedaríais asombradas si supierais que cuando van españoles y españolas
a trabajar a sitios como Australia, la primera semana la dedican las empresas australianas a explicarles que los comentarios sexistas no tienen ninguna gracia. Porque cuando venimos de aquí es que el chiste tiene mucha gracia. Bueno, pues no tiene ninguna gracia. Y parece mentira que la primera semana de formación, me estoy refiriendo a los grandes consultores, a las grandes abogadas que van a... Y la primera semana es una política de decir, mirar, primero, no se habla de política. No se habla de política en la empresa. Y segundo, no hay lugar para comentarios machistas, no hay lugar para comentarios sexistas, no hay lugar para el chiste gracioso en la máquina de café, no hay lugar, simplemente esto no se produce. Y dedican una semana a esto y todo el mundo dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues porque saben de qué países vamos y en ciertos países pues más aún. Con lo cual, y nos quedamos muy asombrados y decimos, bueno, es que esto pasa en el mundo. ¿Eh? Entonces, ¿por qué me centro en los comentarios sexistas? Primero, porque entrañan sutil hostilidad encubierta. Cualquier mujer se siente amenazada por quienes realizan comentarios sexistas, incluso cuando no van dirigidos a ella. Sin embargo, el ambiente laboral tiene que ser un ambiente libre de hostilidad. Para que se rinda, tenemos que estar libres de hostilidad. Segundo, porque tienen un efecto desmoralizador. Por una parte, cuando los comentarios sexistas se utilizan para atacar o mostrarse condescendiente con una persona del equipo, el resto de mujeres del equipo se sienten también devaluadas y que no forman parte del equipo, por lo que su compromiso con el trabajo va a disminuir. Las investigaciones en Estados Unidos han demostrado que los comentarios sexistas crean un ambiente en el que las mujeres temen confirmar el estereotipo que trasluce el comentario. Este miedo, que se conoce como la amenaza del estereotipo, tiene como consecuencia que las mujeres rindan menos y no promocionen. Y dejarme que me detenga un poquitín en el estereotipo, porque, como os digo, un comentario sexista siempre apela a estereotipos. ¿Por qué me detengo en el estereotipo? Porque no es baladí. Diversos ensayos en psicología social han demostrado cosas que pueden parecer asombrosas, pero no lo son. Por ejemplo, si se expone a mujeres a estereotipos como no valen tanto para las matemáticas, o no valen tanto para los negocios, o no valen tanto para la política, acaban creyéndoselo y estando mucho menos motivadas para las matemáticas, la política y los negocios. Se han hecho muchísimas investigaciones, por ejemplo, por qué las mujeres no eligen carreras de tecnología. Cuando se disminuye, cuando van a un instituto donde les dice vosotros valéis muchísimo, cogen más ingenierías. O sea, cuando se está sometida, os digo de verdad que es que hay tantas investigaciones que lo refuerzan, que es que no estoy diciendo algo, es que estoy diciendo lo que dicen las investigaciones. En cambio, cuando se interviene para poner una especie de barrera a los estereotipos, estos dejan de tener efecto o disminuye su efecto. Por ejemplo, un estudio de 2002 descubrió que las mujeres que estaban sometidas a anuncios no sexistas tenían más posibilidad de estudiar matemáticas que aquellas sometidas a anuncios sexistas. Otra investigación que tiene también interés. Científicas que eran obligadas a ver por videoconferencia congresos de su especialidad donde todos o la mayoría de quienes presentaban ponencias y participaban en debates eran hombres. Esas científicas mostraban inconscientemente pocas ganas de asistir a otros congresos. Sin embargo, si veían que las intervenciones eran mixtas, con igualdad de ponentes mujeres que hombres, sentían deseos de presentar ellas mismas una ponencia o presentar en un debate. Esta es una investigación de 2007 que sigue actual. Se ha deducido que los efectos de los estereotipos negativos pueden reducir mucho en contextos que podemos denominar ambientes de identidad segura, en los que se minimiza el estereotipo negativo mediante, por ejemplo, el uso del lenguaje no sexista o se ven más mujeres en posiciones jerárquicas o de poder. Tercera razón por la que los comentarios sexistas no tienen lugar. Porque van en detrimento de la propia organización. Generan un mal rollo que se ha comparado en Estados Unidos en diversos estudios con mobbing sutil. Falla la dirección por impedirlo, decrece la confianza de las empleadas, molesta a los hombres con sensibilidad y se acaba perdiendo personal valioso, hombres incluso. O sea, yo conozco a hombres que se han ido de la empresa y dicen, ¡qué mal rollo! Ese machismo constante. Me decían en una empresa, una de las 3 grandes internacionales, decía, ¿será posible que cada vez que salía un proyecto y yo como manager tenía que elegir el equipo y me decía todo el mundo, todos los chicos a mi alrededor, que estén buenas, elige unas que estén buenas? Decía, que eso se siga produciendo, es que de verdad cuando te vas fuera, Australia,
de pronto dices, Dios mío, es que hay otra manera de hacer trabajo, hay otra manera de crear equipos donde no te tengan que decir tus compañeros que estén buenas. O sea, os estoy hablando de experiencias personales, ¿eh? Es decir, y puede acabar en denuncias si salta a la calle. Y en cuyo caso se produce una pérdida de imagen terrible de la empresa. Pensar, por ejemplo, en la imagen de Walmart, que todo el mundo, todo el planeta sabemos que, bueno, que los niveles de calidad empresarial pues son equivalente a cero. No sé si sabéis la última denuncia contra la Universidad de Vigo. Quienes trabajamos más en la universidad, has oído algo, seguro, ¿verdad? Bueno, pues veréis, la historia es impresionante porque deja ver que en las instituciones en este país, bueno, pues como... ¿Qué más da? Bueno, hay una red interna, como tenemos muchas universidades. Hay una red interna. Y entonces había un personaje que además, bueno, pues estaba en un sindicato, con lo cual, bueno, pues es como más... yo qué sé, que sistemáticamente en esa red interna ponía comentarios muy, muy, muy tremendos, tremendos. Y cuando abrías y alguien protestaba, entonces decía, es que eres un ignorante, estoy reproduciendo el libro de fulanito, el libro de menganito para que se debata. Pero de momento era tremendo porque lo que ponía, es decir, no solamente el asunto, siempre que ponía una frase tremebunda, sino que además cuando entrabas lo que tenías era un texto, como os digo, absolutamente sexista. Entonces, mucha gente dentro de la Universidad de Vigo lo que hizo fue optar por, se desenchufó de la red, o sea, de la comunicación interna y simplemente se fue desenchufando. Hasta que alguien se hartó y entonces otro hombre denunció. Pero no ha denunciado a este tipo, ha denunciado a la universidad. Y están en los tribunales. Entonces, claro, la pérdida de imagen de la Universidad de Vigo es tremenda. Y lo segundo que es tremendo es la cantidad de gente que ha apoyado al tipo, por la libertad de expresión. No sé si conocéis el cuadro El origen de la vida. Este es el último que ha hecho, ya con la denuncia puesta. Porque el rectorado no se ha atrevido a hacer nada. El último mensaje interno que ha mandado, no sé si conocéis el libro El origen de la vida, El origen del mundo, me parece que es una mujer abierta de piernas que sus genitales... Entonces él hizo más grande aún porque lo que hizo fue una foto de los genitales, solamente sobre el genital, de tal manera que al abrir su correo electrónico, al abrirle el mensaje que mandaba a esta red interna, lo que veías era un inmenso... Y claro, la gente se quedó alucinada. Esto, que lo sepáis, esto es imposible fuera de este país. Bueno, no sé, pero desde luego en los países que yo conozco, ni en Inglaterra, en ninguna universidad esto es que existiría. No digo en Australia, en Estados Unidos es que hay cosas que ya son tan absolutamente casposas, que es que son imposibles. Una universidad, se supone que ahí está el saber. Lo único que él quería decir, este cuadro existe, os mando a él que está en no sé qué museíto. Dices, pero bueno, o sea, hace falta mandar esto de esta manera a toda la universidad, bueno, esto es lo que está en los periódicos, está saliendo en los periódicos, volveréis a oír sobre esto, pero además lo importante es eso, no se ha denunciado al tipo de los comentarios, se ha denunciado a la universidad, es decir, a la dirección de la empresa por permitirla, de la dirección de la organización. Entonces, como os decía, va en detrimento de la propia organización. Y la cuarta razón por la que debemos evitar, o la empresa debe evitar los comentarios sexistas, es porque resultan, como acabo de decir, rancio, casposo, totalmente a lo torrente. Y como os decía, en Estados Unidos y en Australia se lo han tomado muy en serio. A la dirección se les recomienda tratar de crear un ambiente seguro para las mujeres, que es su obligación. Un ambiente en el que las mujeres no se sientan incómodas ni menos valoradas que sus compañeros. Las grandes organizaciones y las grandes universidades han establecido protocolos para lograrlo. Los departamentos de recursos humanos hacen referencia explícita a la falta de tolerancia ante los comentarios sexistas el primer día que entra un trabajador o una trabajadora en la compañía. Y si se producen, la dirección los ataja de inmediato abordando el asunto como algo relevante. Aquí nos parece tan natural y te dicen, y eso es lo alucinante, que en Vigo montones de profesores y profesoras se han puesto de acuerdo al favor de este tipo porque han dicho que es pura libertad de expresión, sentido del humor. Lo siento, pero no, es rancio, anticuado, miserable. Punto, y ya está. Y no tiene lugar en una universidad del siglo XXI. Es que, ¿dónde estamos? Esta es una universidad, este es el saber. Esto es... En Australia, por ejemplo, hay en básico en cualquier compañía, no tolerance for racist, homophobic and sexist remarks. Punto.
Ya está. Si alguien en la sala tiene interés por este tema, puede consultar esta web, Stop con Sexist Remarks, que va, y sobre todo porque tiene hay un vínculo a lo que deben hacer la dirección, preguntándose cuáles son, primero aparecen investigaciones, todas las investigaciones que han comentado, algunas de las cuales he comentado, en las que se basan los efectos de los comentarios sexistas, te mandan, hay vínculos a los estudios, de tal manera que tú te metes y dices, esto está basado en esto, esto está basado en esto, y el estudio está ahí entero. Pero también hay recomendaciones a las gerencias de las compañías, donde dice, vamos a ver, tú en tu empresa, uno de estos fact check, ¿no? Donde tú dices, esto lo hago, esto no lo hago, pues a lo mejor habría que hacerlo. Entonces, la página es muy americana, es muy con toda esa dosis de moralina que a veces es tan anti-española, pero la verdad que a veces se agradece. Además, hay un estudio de Forbes muy interesante donde les dice, es una recomendación a las mujeres, a las que trabajan en las empresas y que se tienen que enfrentar al comentario sexista muchas veces. Yo recuerdo, trabajando en el Instituto de la Mujer, yo formaba parte de la Comisión Asesora del Lenguaje del Instituto de la Mujer, y uno de mis compañeros en un consejo de departamento dijo, cuando haya un instituto de los hombres, yo tendré tantos proyectos de investigación como Merche, por mí. Claro, yo le dije, perdona, pero instituto de investigación de hombres está todo a tu alrededor. O sea, mira a quién se dan los institutos. Pero segundo, a mí me lo da el ministerio, los proyectos de investigación. Pero ese tipo de comentarios que tienes que oír toda tu vida, a lo largo de toda tu vida, bueno, pues cuando nos callamos, la revista Forbes ha publicado un artículo muy interesante que dice 3 razones por las que merecen la pena enfrentarse al sexismo. Yo me alegro porque yo seguí, sin saberlo, esta política, y este chico ahora es uno de mis mejores compañeros. Y dice, primero, en contra de lo que creemos muchas veces las mujeres, los chicos no se enfadan. Es decir, bueno, está por supuesto el compañero que es un cabroncete, y entonces, bueno, pues lo hace aposta. Pero muchos de ellos verdaderamente no se enteran que no tienen gracia. Entonces, está muy bien decírselo. Estoy diciendo lo que dice la revista Forbes. Segundo, cuando tú das las razones, mira, no tiene gracia por esto, por esto y por esto, cobran mucho más interés en lo que hacen y en ti, y empiezan a valorarte mucho más. Esta política no siempre funciona, pero funciona muchas veces. Y yo os digo, a mí me ha funcionado. Esto es a las mujeres que personalmente en su empresa tienen que aguantar este tipo de comentarios de, bueno, claro, tú, como lo que te gusta, oye, perdona, mira, no tiene gracia, de verdad, me siento herida. Y eres a las mujeres, no tienes gracia por esto, por esto, por esto, y además tal. Y de pronto dicen, oye, esta tía qué maja es, ¿no? En contra de lo que nosotras creemos. Luego voy a hablar de las culturas comunicativas, de cómo nos han educado, porque nos da como miedo decir las cosas. Oye, aprende a decir las cosas, pero dilas. Porque resulta que a lo mejor tienen buen efecto en la empresa. Bueno, voy a otro punto que quería tocar, que era la comunicación interna en los planes de igualdad. Ya he mencionado antes que casi todos los planes de igualdad en algún momento hacen alusión a la comunicación interna. Bueno, he dicho también que para mantener a las mujeres en las organizaciones hay que cuidarlas. Y de hecho en los planes de igualdad se hace hincapié en el uso del lenguaje no sexista. Voy a explicar las razones de esta medida. Y es que las mujeres habéis ido dando los pasos necesarios, formándonos, preparándonos, trabajando duramente, pero mientras tanto el mundo simbólico ha variado muy poquito. Ni nos decimos como iguales, ni nos dicen como iguales. A menudo el mundo simbólico, el mundo del lenguaje visual, del lenguaje verbal, de la empresa nos excluye. No aparecen trabajadores ni directivas en las imágenes de la compañía en Internet, por ejemplo. No, se usa el masculino genérico, que como sabéis es decir vascos, para incluir a vascas y vascos. Y algunas expertas y algunos expertos nos preocupamos por el uso de este masculino genérico. Es decir, nos preocupamos de las consecuencias cognitivas, es decir, a este nivel, a nivel cerebral, y sociales que derivan de incluirnos siempre en los jueces, los abogados de oficio, los letrados, los trabajadores, los directivos, etc. Ya sé que decir los vascos y las vascas todo el tiempo, en todos los textos, cada 5 minutos, es un rollo, como decir los vascos, solo.
pues es un rollo. Si en un discurso estás constantemente repitiendo, pues es un rollo. Pero dejadme, por favor, que aborde el tema un poquitín más allá de los tópicos. Y lo voy a hacer desde la sociolingüística y la psicología social. Hemos estudiado cómo se adquiere este uso verbal, es decir, cómo niños y niñas aprenden a decir los vascos, para decir los vascos y las vascas. B, cómo se interpreta cuando la gente dice los vascos. Y C, qué resultados tiene. Voy a detenerme en las tres cosas. Empiezo por pediros que reflexionéis sobre cómo se adquiere el lenguaje. Es decir, vamos a ver, ¿cómo aprenden los niños a saberse incluidos en la realidad y las niñas a dudar de estar incluidas en la inclusión, en la realidad? ¿Sabéis que hasta los 4 años las criaturitas, para las criaturitas los nenes son los nenes y las nenas son las nenas? ¿Vale? Y ahí llegan a la escuela infantil. Y todavía los nenes son los nenes y las nenas son las nenas. Os pongo 2 ejemplos auténticos, pero como estos tengo 50. Uno de ellos es la secretaria de mi departamento en la universidad, que había apuntado a sus nenes a baloncesto porque su marido había jugado en el Estudiantes y desde muy pequeña, a los 4 años, les incluyen ya en la escuela de baloncesto. Y a la salida, uno de los días, sus 2 hijos le dicen: mami, el entrenador nos ha dado un recado para papá. Pues, ¿qué os ha dicho? Pues que mañana no hay entrenamiento. Después, cuando el entrenador os dice un recado para vuestros padres, quiere decir vuestros padres y vuestras madres. El niño no lo tenía claro, por eso ha dicho: tengo un recado para papá. En esa misma edad yo le preguntaba a mi hijo: ¿has estado con tus amiguitos? Cuando cambió de colegio. Y todos los demás niños y niñas del colegio venían de la misma guardería, con lo cual yo le decía: ¿has estado con tus amiguitos en la comida? Y me decía: no. ¿Has estado con tus amiguitos en la comida? No. Y el viernes yo ya pensé: voy a ir a verle desde, ya sabéis, pensaba que me lo iba a encontrar solito en el medio de la... Y estaba rodeado de niñas porque yo le había matriculado en música. Y todos los amiguitos estaban en fútbol, matriculados en fútbol. Le tuve que desapuntar de música. Pero él me estaba diciendo la verdad, no como con los amiguitos, como con las amiguitas. Bien, os decía, hasta los 4 años los nenes son los nenes y las nenas las nenas. Y allí los nenes llegan a la escuela infantil. Y en la escuela infantil, imaginaros un día al profe o a la profe diciendo: a ver, todos los nenes de la izquierda que salgan al patio. Y tu nena te quedas sentada. Y se te riñe. Pero Olivia, no he dicho que los niños tienen que salir al patio. Y entonces tú de nena dices: soy los niños. Y al día siguiente el profe va a enseñar a usar los orinales a los chicos. Y dice: a ver, los niños de este lado de la clase que vengan conmigo al aseo. Y tú, niña, te levantas y la profe te dice: he dicho los niños. Y tú, niña, te dices: ¿pero no era yo los niños? ¿No? Es decir, el aprendizaje de la gramática es diferente para niños y niñas. Y cuando aprenden a usar el masculino genérico, un niño aprende que la expresión en masculino universal siempre le incluye como sexo. Cuando digan niño, español, vasco, bilbaíno, alumno, letrado, magistrado, va a estar. Una niña tiene que aprender a discriminar cuando el empleo de niño, español, bilbaíno, alumno, la incluye y cuando no. Os decía que el lenguaje sexista hemos investigado cómo se adquiere, pero hemos investigado también cómo se interpreta. Es decir, lo que nos dice la Real Academia, lo que nos dice la mayoría del profesorado de lengua española es: qué tontería, cuando dicen los vascos, todo el mundo que entiende que son los vascos y las vascas. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. ¿Cómo lee la ciudadanía adulta ese masculino que usamos diariamente para referirnos a todas las personas? ¿Ve la gente a las mujeres en los trabajadores, los socios, los directivos? Bueno, pues frente a la creencia extendida de que vemos a mujeres y a hombres, los estudios empíricos no sobre el español, sobre muchas lenguas, sobre muchas lenguas, demuestran que los masculinos genéricos frecuentemente se entienden como que representan solamente a hombres, y la gente que los escucha percibe a menudo una imagen mental de masculinidad. Por ejemplo, las investigaciones han revelado que frases como: cuando un alumno de secundario termina sus estudios puede ir a la universidad,
La gente oye esa frase e imagina un alumno, no una alumna. Sobre todo los chicos jóvenes. Es decir, curiosamente, los hombres más mayores ya ven a mujeres en esa, un poquito más. Y las mujeres no hemos tenido más remedio que aprender a vernos, porque si no, nos excluiríamos de la realidad. Lo cierto es que tú entras diariamente en webs donde te tienes que registrarte como usuario y tecleas tu nombre. Hemos aprendido. Pero eso no quiere decir, cuidado, que los chicos hayan aprendido, porque no han aprendido. Siguen viendo usuarios y no usuarias. Es muy curioso, además, cuando les dices a la gente que trabaja en informática, oye, ¿no lo puedes cambiar? Y te dicen, uy, es muy complicado porque por dentro y tal. Y tú dices, perdona, no estoy hablando por dentro del programa, estoy hablando por fuera, que ponga usuario /A, solo pido eso. Ya ni siquiera pido que ponga usuaria /O. No, es poner una A en el interfaz, no cuesta absolutamente nada. Es que luego me voy a confundir por dentro de la programación. Mentira, porque tú por dentro no cambias nada si no quieres. Como si pones usuario, yo qué sé. O sea, es no planteárselo y hay una resistencia tremenda. En contra de lo que afirma la RAE, son especialmente las expresiones los hombres y el hombre las que son interpretadas literalmente como si la referencia fuese únicamente masculina y no general. Espera. No, perdón. Sí, perdón, lo tengo aquí. Esta última frase. Es un hispanista, un catedrático de una universidad norteamericana, que él trabajaba con temas de México, así que lo que hizo fue estudiar el efecto de la palabra hombre en la Constitución mexicana. La Constitución mexicana está redactada con la palabra hombre. Entonces preguntaban, en el artículo donde dice todo hombre tiene derecho a entrar en la República, ¿usted qué ve? Pues el 85% de las personas de México ven solo hombres. Es decir, deben creer que la Constitución solamente afecta a los hombres y no a las mujeres. Lo cual no es raro, porque Jasone Artola, todas las investigaciones de cómo han trabajado las constituciones de España, que ha trabajado la profesora Jasone Artola de la UPV, sabemos que efectivamente cuando decían todo español, estábamos o no en las constituciones. Así que, entonces, la RAE sigue diciendo que hombres quiere decir hombres y mujeres, y yo no convencí. Yo fui decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá durante 6 años, que es lo máximo que se permite, 2 legislaturas, digamos. Y durante ese tiempo no conseguí que el profesorado de prehistoria ofreciera asignaturas, siempre eran del mono al hombre. Y yo le decía, ¿qué tal si vamos a cambiarlo? Vamos a poner... No. El hombre prehistórico. Yo decía, la cultura prehistórica, la sociedad prehistórica. No, el hombre. Bueno, pues vale. Humanistas del futuro estáis formando. Pues nada. Y la RAE, por supuesto, apoya este tipo de cosas porque dice que hombres representan a mujeres. Pues no sé si alguna vez lo representará, pero lo cierto es que cuando hacemos investigaciones sobre qué lee la gente cuando ve del hombre al mono, o del mono al hombre, perdón, lo que ve es un hombre. Máximo cuando va esa gráfica que habréis visto, evolución de la humanidad, y es un hombre, va del macho mono al macho hombre. Esta es la evolución de la humanidad y las mujeres en el medio no estamos, no existimos, etc. Entonces, diga lo que diga la RAE, las investigaciones nos dicen que con la palabra hombre vemos hombres y no mujeres, y cada vez más. Probablemente el proceso cognitivo de interpretación del masculino genérico en los hombres se deba a cómo lo han aprendido. Es decir, si todos los hombres han aprendido que la expresión en masculino, de expresiones sexuadas, siempre le incluye, pues cuando oye esos términos, automáticamente excluye a las mujeres. ¿Cómo sabemos eso? Pues por la cantidad de ejemplos, de frases por parte de los varones en los que la expectativa de que el término masculino sea supuestamente incluyente queda completamente rota por la aparición de un femenino que excluye a las mujeres del ámbito referencial de aquel.
como estos ejemplos. Éramos muy jóvenes cuando creíamos, está cogido un periódico nacional, éramos muy jóvenes cuando creíamos que la injusticia de este mundo la iban a remediar la paloma de Picasso y otras acciones. No hay que avergonzarse por haber creído que un día todos los hombres seríamos iguales. Y hasta ahí tú crees que todos los hombres... Estabas tú, está hablando de una época en que yo también era joven. Vale, esta utopía coincidió con un tiempo feliz en que también teníamos a bellas muchachas en brazos. Claro, inmediatamente te has dado cuenta que todo el campo de la referencia ha excluido a las mujeres desde el principio, porque si no, no habrías dicho eso. O esta otra, el IVA cultural ha caído sobre los intelectuales como una maldición. Menos mal que generalmente tienen a su lado sufridas y valientes compañeras que les llevan las cuentas. Y tú, que te creías intelectual, de pronto te has dado cuenta que tú no tienes que pagar IVA cultural o algo así. O sea, es como... estás excluida del aspecto referente. O el ministro Sebastián, cada vez que hablaba del cambio climático, a mí me ponía nerviosísima, porque todos teníamos que prescindir de la corbata. Y tú dices, vale, ¿y yo de qué prescindo, señor Sebastián? O sea, todos, como ven hombres... Es decir, esto lo que nos dice, es a lo que he ido antes, es que cognitivamente la interpretación del masculino, cómo se ha aprendido en los varones y cómo después se deja traslucir en frases como estas, que son constantes en los textos, porque estás hablando en masculino y a continuación de pronto, pues eso, todos los seres humanos tenemos que... Y como no ves a mujeres, lo siguiente, todos los hombres tenemos que... Y a continuación dices cosas tremendas. La tercera tipo de investigaciones que os decía, hemos estudiado cómo se adquiere, cómo se interpreta y también hemos estudiado cuáles son las consecuencias de su uso. Bien, no sabemos a ciencia cierta los procesos mentales que siguen a la adquisición del masculino genérico en las mujeres, pero las investigaciones realizadas en todo Occidente apuntan a que tienen por resultado que se autoexcluyen de ciertos procesos de la realidad. Es decir, como nunca sabes si cuando dicen los bilbaínos estás o no estás, pues mientras lo decides, te autoinhibes, te autoexcluyes. No sabemos tampoco exactamente cómo han aprendido a sentirse incluidas en los masculinos a lo largo de su socialización, que es el proceso de aprendizaje de la lengua y de construcción de su identidad. Algunas investigaciones han apuntado la posibilidad de que pudiera repercutir en la formación de una subidentidad femenina frente a la sobreidentidad masculina, como recoge el folleto de Macunde de hace tantísimo tiempo, que es el mejor folleto que se ha hecho sobre este tema. De otros estudios se infiere que el masculino genérico tiene un efecto negativo en la autoestima de las chicas jóvenes. Este tema tampoco es baladí, siempre cuento el ejemplo. Claro que es Italia, pero no sé yo si en España sería muy eficiente. Cuando la oveja Dolly, ¿os acordáis? Pues un ginecólogo italiano salió por el mundo diciendo: yo puedo hacer pasado mañana clonar seres humanos. ¿Quién quiere ser clonado? Entonces, de la gente que se presentó voluntaria para ser clonada, el 75% era de un género. ¿Sabéis de qué género? ¿Cuál era el género que quería ser clonado? ¿Los hombres o las mujeres? Porque ser clonado es qué guapo soy, ¿no? Es que soy guay, porque si no siempre dices, glup, una como yo, ¿no? Yo qué sé. Bueno, pues el 75%, y es una vez más, hablamos de la sobreidentidad masculina y de la subidentidad femenina, etcétera, de la autoestima. O sea, ¿cómo no va a incidir en la autoestima el hecho de que siempre seas nombrado? De que tú abras un libro y hablan de los hombres, y hablan de los bilbaínos, y hablan de los vascos. Pues estás ahí. Pero si tú nunca sabes si estás o no estás, Existen también estudios que han tenido fuerte impacto en el mundo laboral al descubrir que solicitan trabajo en mayor medida miembros de ambos sexos cuando los anuncios de empleo están redactados usando las formas femenina y masculina, mientras se inhiben más cuando están redactados de forma que tan solo uno de los sexos figura. Es decir, menos hombres que mujeres solicitarían un empleo anunciado como cuidadora y menos mujeres que hombres solicitarían un empleo anunciado como jardinero. De hecho, es muy curioso, en la mayoría de los países de nuestro entorno es obligatorio el anuncio de trabajo, mencionando específicamente los dos sexos o usando una palabra como se necesita profesorado. Y la Inspección de Trabajo empezó a tomar medidas después de la Ley de Igualdad en todo el Estado. Pero sabéis que en el 2011
La RAE publicó un informe diciendo que las mujeres estábamos incluidas en, y desde entonces las empresas de trabajo temporal, que son las que casi siempre anuncian los empleos de trabajo, pues directamente han empezado otra vez a redactarlos en masculino, pese a que las investigaciones demuestran taxativamente que las mujeres se presentan menos a puestos de trabajo donde dice jefe de personal, donde se dice necesito director, necesito auditor de cuentas. Las mujeres se presentan menos. Entonces, y esta investigación no se ha hecho en España, está por hacer. Por cierto, yo siempre digo que tenemos que ir a las empresas, esa es una investigación que tenemos que hacer, porque es muy fácil, es ir a las empresas de trabajo temporal y ver quién lo ha solicitado. O sea, es un trabajo relativamente fácil y ver si es verdad o mentira. Pero se ha hecho en todos los países de nuestro entorno y es sistemático. Entonces, bueno, pues ahora la Inspección de Trabajo, claro, la RAE cuenta más que en una ley orgánica de igualdad, así que como la RAE está aquí y la RAE es quien manda, pues ya no se anuncian los empleos diciendo director, se necesita director o directora. Bueno, si son ciertos todos estos estudios, que como digo están hechos en todos los países a lo largo de los años, las mujeres acabamos teniendo una cierta incertidumbre sobre nuestra presencia y sobre nuestro valor. El lenguaje a menudo refuerza la ambigüedad de nuestra presencia y acentúa la tendencia a excluirnos y autoexcluirnos. Y ahí es donde entra el juego el poder invisible, que es el simbólico. Por los estudios sobre el poder de Foucault sabemos que el poder que se ejerce con más eficacia es el invisible, el que se arraiga en estereotipos y símbolos, del que no somos conscientes de su funcionamiento ni de que se despliega a nuestro alrededor subrepticiamente. Y es que el lenguaje sexista no tiene que ver con el sexo, sino con el poder, como la violación y como la violencia de género o la prostitución. El lenguaje sexista no tiene por objeto producir violencia física, sino convertir a las mujeres en audiencia cautiva, es decir, que no puedes escapar sin hacerte notar, o desmoralizarlas y deprimirlas porque consciente o inconscientemente refuerza la idea de su intranscendencia. El lenguaje sexista desea excluirnos y que nos autoexcluyamos. La exclusión y la autoexclusión conducen a una menor autoestima y a una carencia de la confianza necesaria para el liderazgo. No afirmo que la igualdad se logra meramente por nuestro reconocimiento en el lenguaje, mucho menos por decir trabajadores y trabajadoras en cada dos líneas, pero sí que es necesario visibilizar mejor las oportunidades profesionales de las mujeres, dejarles ver las posibles trayectorias de su carrera en la empresa, hacerlas ver que están ahí, en el lenguaje de promoción, y para ello deben ser nombradas, tenidas en cuenta, y eso se sabe no solo por las normativas y disposiciones internas, sino por la comunicación interna de la empresa en la que se ven reflejadas. Cuando se usa el masculino, la imagen inmediata que viene a nuestra mente es la de un varón. Frases como se recuerda a los trabajadores, los empleados que deseen, evocan en nuestras mentes imágenes de hombres. Contrariamente, la idea que late tras el lenguaje no sexista es permitir que las mujeres pueblen los escritos de la organización, los documentos de la organización, del mismo modo que pueblan los centros de trabajo. Al principio puede ser una tarea difícil, pero se trata de un objetivo importante, sin coste, que muestra nuestra voluntad, la voluntad de la empresa, genera buen ambiente. El lenguaje sexista a menudo ofende, a veces de forma imprevista e inesperada. Se debería incluir el cuidado del lenguaje, es decir, la inclusión de las mujeres en todos los planes de igualdad. Pese que a veces se piensa erróneamente que la política de comunicación es intrascendente, en el estudio del análisis de situación de la empresa, por ejemplo en Iveco España, que yo conocí muy de cerca, que se hizo en el 2010, contrariamente a lo que creía la empresa, una de las conclusiones del informe de situación fue que la plantilla apreciaba la comunicación como una área de mejora clave en la organización para el éxito de cualquier acción que persiguiese la igualdad. Por tanto, se acordó que la comunicación constituía un mecanismo esencial de sensibilización y conciencia en la transmisión de los objetivos del Plan de Igualdad de Iveco España. El plan contaba como tercero de sus objetivos erradicar los comportamientos y actitudes que contravengan el respeto obligado que se ha de profesar en las relaciones de trabajo. Lo que pasa es que no solamente deben estar en los planes, debe hacerse una consecuencia, porque es verdad que las imágenes que dependen de un departamento se ha cuidado muchísimo. Y Iveco, que aparentemente un son los camiones, aparentemente es un área muy masculina, pues sin embargo en la web ahora tenemos un poco más imágenes mixtas. Pero sin embargo, en cuanto te metes en la empresa se les ha olvidado. Se aprobó en el 2010 y desde entonces no hay un seguimiento de la empresa. Y en hacer carrera en la empresa, que digo que hay departamento de promoción, que hay departamento de recursos humanos, que hay departamento de tecnología, que hay departamento donde hay mujeres, y sin embargo pues se les ha olvidado que en hacer carrera, que aquí es, si lo leéis, aunque aquí habla de personas, pues sigue hablando
recién titulados, operarios cualificados, etcétera. Es decir, hay que aprobarlo, hay que tenerlo en cuenta en los planes de igualdad, pero hay que ser consecuente con lo aprobado. Y eso tenemos que estar pendiente de nuestra empresa y nuestra organización. Oye, que se te olvida. Oye, que esto se ha tomado por motivo económico, por motivo de marca. Entonces, sé, porque Iveco, ya digo que yo seguí el plan de igualdad por diversas razones, pues he visto que no. Voy al segundo tema que quería tratar, que es las mujeres como clientes potenciales. Como clientes o clientas, las dos femeninos están aprobados por la Academia. A mí me gusta más clientas, pero clientes nos sirve para meter a las dos, a hombres y a mujeres, y entonces es una palabra muy, muy útil, como todas las que son comunes. Bien, otra sociedad que conozco muy bien es la británica. Yo suelo pasar el otoño, este otoño no, porque tengo una nieta y tira más. Otra sociedad que conozco muy bien, decía, es la británica. Suelo pasar el otoño en el norte de Inglaterra porque soy Research Fellow de 2 universidades británicas. El Reino Unido no ha querido una ley de cuotas, pero ha establecido unos objetivos cuantificables y transparentes, y periódicamente se publica el avance de la diversidad en los consejos de administración de las empresas, que no se limita a la mujer, sino también a la incorporación de personas cualificadas de otros países, de otras capacidades, de otras culturas. La apertura a tener consejeros de otras nacionalidades, otras etnias, otras religiones, otros géneros, incluidas personas abiertamente LGTB, va increciendo en toda la Unión Europea, por supuesto en Australia. O sea, los socios de las grandes empresas, de donde aquí son abiertamente machistas, allí, la misma empresa internacional, allí tiene socios gay, abiertamente gays o abiertamente lesbianas o abiertamente transgender, sin ningún problema. Aquí, bueno, es que no quiero ni imaginarlo. Como os decía, la apertura a tener consejeros va increciendo en toda la Unión Europea, ya que muchas empresas hacen gran parte de su cifra de negocios fuera del país motriz. Y es que la gestión eficaz del talento y los recursos humanos se ha convertido en un área estratégica para el éxito de negocios locales, nacionales e internacionales en todo el mundo. La implementación de una política de diversidad no se limita a los recursos humanos de la propia empresa. También es una política de diversificación de los productos. La aceptación de la diversidad, por ejemplo, dentro de la empresa puede ser la responsable de que, por poner un ejemplo, Carrefour permita que parte de su personal se tome varios minutos al día para rezar mirando a la Meca, o de que permita un descanso para fumar. Pero el reconocimiento de la diversidad fuera de la empresa es sin duda la causa de que venda carne kosher o productos latinos o africanos. El caso de la diversidad, atendiendo al mercado externo, o sea, al mundo externo a la empresa, el tema de la diferencia, dentro de eso, el tema de la diferencia de género se ha convertido en un elemento clave en el estudio, la ampliación y la mejora de mercados potenciales. Porque las mujeres constituyen el mercado emergente más grande del mundo. Las mujeres controlan 30 trillones de dólares de consumo anual del mundo. El impacto combinado de una igualdad cada vez mayor, una clase media femenina independiente, las prioridades femeninas de gasto, distintas de las prioridades masculinas de gasto, están llevando a un cambio fenomenal en los patrones de gasto en sectores que van desde la economía, el cuidado, la educación, el gasto infantil, los servicios financieros o las contribuciones a las ONGs. Tanto es así que la revista The Economist afirmó en 2010 que el cambio en el poder adquisitivo de las mujeres es probablemente el mayor cambio social de nuestro tiempo. Así pues, el estudio del consumo femenino ha dado paso al objetivo del consumo femenino. Ahora sabemos que mujeres y hombres no compran lo mismo, no votan al mismo partido, no compran a través de los mismos canales, no usan las mismas palabras de búsqueda en Google. Las mujeres tampoco desean ser servidas del mismo modo que ellos desean ser servidos. Si una empresa no tiene en cuenta estos elementos, no va a poder rentabilizar su negocio con ambos sexos. Yo siempre recuerdo cuando siempre he viajado muchísimo, eso de que en los hoteles hubiera máquina de afeitar desechable, pero no hubiera desmaquillante, sigue habiendo sin haber desmaquillante, que es lo que necesitamos las señoras, la mayoría de las señoras, cuando llegamos, porque casi todas nos damos al rímel, o compresas, ahora hay para compresas, yo lo decía siempre, tienen ustedes que poner algo para compresas, y además algo para más desmaquillante, pues el desmaquillante es como si no existe. El 80% de las señoras que van a hoteles necesitan un desmaquillante por la noche. Y sabes que si te lo proporciona la empresa no tienes que llevar con el tema de los... Bueno, pues no te lo pones, siguen sin ponértelo. Pero sí te ponen lo de afeitarte. Pues mire, cuente usted cuántas mujeres hay en los hoteles y sigue poniéndolo. La publicidad
debe saber, y de hecho sabe y explota la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Por qué no se estudia a fondo en las escuelas de negocio? Yo vivo al lado de Deusto Business School en Madrid, enfrente de la Fundación March. Vivo en una calle estupenda, Bárcenas a mi izquierda y Rato a mi derecha. Y en el medio el Deusto Business School. Bueno, ¿por qué no estudian esto? ¿Por qué no lo estudian? ¿Por qué? Pues porque se les vende ideología. Pues las escuelas de negocio son pura ideología. ¿Y cuándo se darán cuenta que es más inteligente si los niños y las niñas que estudian en esos sitios después viajan al extranjero? Aquí les funciona, pero cuando van fuera, pues son un desastre, que ustedes lo perdonen. Pero de verdad que conozco el caso de los grandes directivos, de los medianos directivos que van a Australia, como se decía antes, y bueno, y escandalizan de las cosas que dicen. ¿Por qué? Porque en la escuela de negocios todas estas cosas no se tienen en cuenta, pero sí es por el bien de la empresa. No estamos... ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienen miedo a caer en el estereotipo? Es que lo que hay que estudiar, lo que parece relevante económicamente, es saber distinguir entre las diferencias reales y las diferencias imaginadas entre los sexos y actuar en consecuencia, por el bien de la empresa, por la rentabilidad de la empresa, simplemente. Saber que una gran parte es estereotipo, pero otra parte no es estereotipo. Entonces, actuar en consecuencia. Cualquier empresa debe ser consciente de que la mitad de su clientela pueden ser mujeres y ellas serán quienes decidan la compra de un objeto o servicio. Tener en cuenta a las mujeres como clientas potenciales significa cuidar la comunicación externa. Eso implica, en primer lugar, naturalmente, una publicidad no sexista. Dolce & Gabbana y otras empresas han reducido parte de su potencial clientela por sus anuncios sexistas. Frente al impacto negativo de la publicidad sexista, no tenemos más que ver el éxito de productos como Dove. Pues merece la pena el esfuerzo. Puesto que hay aquí personas expertas en publicidad, voy a dejarlas que sean ellas quienes profundicen en el tema, por supuesto. Pero sí debo decir que la comunicación externa de una empresa va más allá de la publicidad pura y dura. Esto es de los anuncios. Y en ese sentido es necesario, porque es más efectivo, tener siempre en mente a las clientas. Siempre, siempre, siempre. Primero, si tú tienes en cuenta a las clientas, evitarás el lenguaje sexista, que ofende no solo a las directivas y a las empleadas, sino a las clientes, es decir, a personas que toman decisiones sobre tu empresa, tus productos y puede que incluso sobre ti. Es inteligente implementar lenguaje no sexista teniendo en cuenta los cambios tecnológicos. Pocas veces se tienen en cuenta los blogs, portales, páginas que visitan las niñas, chicas y mujeres. Y pocas veces se tiene en cuenta que van a visitar mujeres tus webs. Eroski sí lo tuvo en cuenta en su momento. Cuando me acuerdo que cuando avisaba de zurdos o zurdas, la crisis ha servido para que nadie tenga en cuenta nada. Es alucinante, por eso hemos pasado del 10 en el 2011 lo tuvo en cuenta el Corte Inglés, no sé si habéis oído su anuncio, solo para ciertos productos, es decir, la ropa femenina. Entonces, si no queda satisfecho o satisfecha, le devolvemos su dinero. Todo lo demás no lo compramos las señoras. Es curioso, ¿no? Los anuncios de tecnología, por ejemplo, el Corte Inglés, da igual. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Pero cuando va ropa femenina, entonces si no queda satisfecho o satisfecha, le devolvemos su dinero. Quienes sí lo han tenido en cuenta, yo hice un trabajo sobre quiénes habían implementado el lenguaje sexista y no me sorprendió que quienes más y primeramente lo habían implementado en los anuncios fue las ONGs internacionales. Las ONGs internacionales en sus cartas, pero no las ONGs españolas. Caritas sigue dirigiéndose a ese potencial donante, ese señor que va a donar, cuando se sabe que las mujeres donan más. Bueno, pues ha cambiado la correspondencia dirigida a la compra de productos financieros. ¿Por qué? Pues supongo para no perder potenciales inversoras, porque las mujeres ahora invierten. La publicidad de productos gourmet, por ejemplo, Balazaga, eso sí que sistemáticamente podéis encontrar productos de gourmet y solamente los chicos toman jamón de jabugo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ignora en general a las mujeres y posiblemente pierde potenciales clientas. Habría que recordar algo tan básico como que el encabezamiento de la propaganda comercial y en todas las cartas a la posible clientela debería no ser sexista. A mí cuando me llega una carta a estas alturas de estimado señor, yo digo, pero bueno, ¿en qué mundo viven? En las relaciones orales con las clientas, yo recomendaría además tener cuidado con los comentarios supuestamente piropeadores. O sea, el tipo que te vende el seguro, el que tiene a hacer una obra a tu casa, el que quieres que le contrates como abogado consultor. Primero, empieza a ser el piropo.
encantado de ser recibido por tan bella señorita. Y yo digo, primero, no soy señorita, ya hace mucho que dejé de ser bella, si es que alguna vez lo fui. ¿Qué me está usted diciendo? O esos estilos absolutamente agresivos. Yo iba durante muchos años, he ido a un gimnasio público al lado de mi casa, que ha cerrado, municipal, que ha cerrado por la piscina. Y yo tengo artrosis, yo tengo que ir a nadar todos los días, así que me cambio a un gimnasio. Entonces me dan un monitor de estos de estilo súper agresivo. Me dice, nada más entrar. A ver, ¿tú qué gimnasia haces? ¿Tú para qué vienes? Yo, pues para estar ágil. Yo ya estaba... Y a ver, ¿qué haces? Digo, pues mire, yo desde hace 10 años hago estos ejercicios que me mandó mi traumatólogo. O sea, que hacemos caso a los traumatólogos, ¿no? Pues sí. Pues vamos. Bueno, claro, no le contraté. Podéis entender que yo, después de eso, dije, bueno, yo necesito alguien que me hable como una señora mayor que está haciendo ejercicios, que está ágil y que quiere seguir nadando. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues me decían, es el más popular del gimnasio. Digo, pues será popular, pero vamos, a mí, no. O sea, todo el mundo debería tener en cuenta que las mujeres buscan profesionalidad, neutralidad y huyen de ciertos comportamientos. Y si no lo tienes en cuenta, perdona, pero es que claro, al final resulta que las mujeres nos vamos con las monitoras y no con los monitores. O muchas de nosotras, porque, mira, es que si me vas a gritar desde el primer día, a lo mejor funciona, pero es que yo no vengo al gimnasio para que me griten, es que la vida ya es muy dura. O sea, ¿vale? Ya está. Es necesario que los y las publicistas usen un lenguaje femenino y diseñen un marketing pensando en mujeres, partiendo de ellas, de su experiencia, y no adapten productos diseñados para hombres. ¿Hasta qué hora tengo? Hasta las 11. Recuerdo siempre el primer producto que se diseñó de prótesis de rodillas. ¿Sabéis lo que hicieron? Esto es el mundo científico, supuestamente objetivo. Cogieron la rodilla masculina, hicieron prótesis para los varones y dijeron que nosotros éramos hombres pequeñitos y que las prótesis que las prótesis nos iban a servir. Cuando nos las empezaron a poner, las mujeres empezaron a cojear muchísimo hasta que se dieron cuenta que el ángulo donde la tibia no era igual en hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, ahora tienen que hacer prótesis distintas. Pues como eso, exactamente igual. Una de las tendencias actuales de la publicidad es que se vende más cuando se busca la forma en que las personas experimentan sensaciones, a través de sus emociones, de sus sentimientos, recuerdos o sensaciones. Entonces, cuando se tocan una de esas variables, si ves a la consumidora desde otro punto de vista, percibes lo que siente, lo que recuerda, etcétera. Así lograrás enganchar a la consumidora de forma más profunda. Esos anuncios que realmente te ves, te enganchan. O sea, es que somos así, es que te ves, es que el que soy yo con mi amiga. Y eso engancha. Por tanto, diseñar un marketing que parte de ellas. Como decía, es la regla, simplemente recordar a las mujeres. Y dejo todo lo de publicidad a los expertos aquí presentes, a Pablo, a Ángel, a Lucía, perdón, que van a hablar, que saben muchísimo más que yo de publicidad. Yo sé de lenguaje en la publicidad, pero no de publicidad. Y voy a coger el tercer tema, que es la diversidad en la empresa y que se refiere a los estilos de comunicación en la empresa. En general, casi todas las personas expertas en comunicación afirmamos que hay dos estilos de comunicación. Eso no quiere decir que todas las mujeres posean todos los rasgos femeninos, ni todos los hombres todos los masculinos. Pero sí que la mayoría de los rasgos que voy a describir aquí como femeninos van a caracterizar a la mayoría de las mujeres, que comparten una orientación, una cultura comunicativa distinta a la de la que comparten los varones. Y la mayoría de los rasgos masculinos caracterizan a los hombres. ¿Cómo se ha llegado a desarrollar dos estilos comunicativos tan diferenciados? Bueno, la ideología de género lleva a considerar una serie de roles y de rasgos de voz, de orientación conversacional, de gestos, de ropa, de forma de caminar, de peinado, de emociones, como femeninos o masculinos. Yo en clase a veces le digo simplemente a un chico de clase, vete de aquí para allá, con naturalidad. Se van para aquí para allá. Nunca con la cadera para atrás, nunca con la cadera para un lado. Se cuidan muy mucho de ir con la cadera para adelante y no moverla para los lados. Forma parte del aprendizaje de la masculinidad. Cómo se sientan en las mesas
abiertas, el espacio que ocupan en la mesa, la voz, el hecho de que no te miren. Sistemáticamente los alumnos están así y sabes que te están escuchando o están tomando notas o incluso están así. Que te sienta tan mal cuando es tu marido. Cuando llegas a tu casa y dices, ¿sabes qué? ¿Qué? Las mujeres en nuestro desarrollo comunicativo necesitamos la cara a cara, el mirar. Es muy curioso los experimentos donde se da por ejemplo, una sala vacía y se da a 2 chicos o a 2 chicas de distintas edades, 2 sillas para que se sienten donde quieran y se pongan a hablar. Y siempre los niños se sientan una frente a otra, a los 6 años, a los 8 años, a los 12 años, a los 15 años y a los 50 años. Nos sentamos una frente a otra y nos ponemos a hablar. Y los chicos, a los 8, a los 12, a los 30, se ponen así, mirando los dos al frente. Y están hablando entre sí y no se miran. Es curiosísimo, ¿no? Es decir, forma parte, como os digo, de las culturas comunicativas. Una vez asumidas las características que nuestra cultura inconscientemente, claro, asumidas inconscientemente las características que nuestra cultura considera propias de hombre y de mujer, las incorporamos a nuestro repertorio de comportamientos y forman parte indisoluble de nuestra actuación. Y el estilo comunicativo es una de ellas y es fundamental para un mundo de mundos y hombres. Y es fundamental para el mundo laboral. Empezamos los rasgos, dejadme que vaya hasta el mundo infantil, cuando los aprendimos. ¿Os acordáis cuando empezamos a aprender los rasgos? ¿Cuándo aprendimos a hablar en la escuela infantil? ¿Sabéis? A partir de los 5 o 6 años, que empiezan los niños a jugar con niños y las niñas a jugar con niñas. Las niñas juegan en grupos muy pequeñitos, grupos de 2 o 3 niñas, se cuentan todo. Se cuentan absolutamente todo. Entonces depositan sus secretos en la amiga íntima. Minimizan la diferencia y enfatizan la igualdad. A las niñas les encanta ser iguales. Temen ser rechazadas por la otra. Claro, si tú tienes tu mejor amiga y esta te rechaza, temes el rechazo. Les encanta ayudar unas a otras. ¡Ay, qué bien, yo te ayudo ahí! Y prefieren sugerir y decir veladamente a sus amigas antes que criticar. El mundo de los chicos es totalmente distinto. Primero funcionan en grupos grandes. ¿Por qué? Pues para jugar al fútbol necesitan 11 y 11. O 5 y 5 para el baloncesto. Necesitan grupos más grandes. Se juntan para hacer cosas, buscan sobresalir individualmente, competir, odian estar en situación de debilidad, odian pedir ayuda. Desde los 2 años los niños piden menos ayuda que las niñas y no saben entender sutilezas. Eso sabemos que es la cultura comunicativa de hombres. El mismo estilo que lo han aprendido de pequeños, se desarrolla y forma parte ya del estilo masculino de comunicación, que se caracteriza por, es más autónomo. Eso quiere decir que no piden ayuda. Se cuenta siempre lo de ir con un hombre, perderte por una calle y decir, paramos y preguntamos. Y sistemáticamente el chico te dice, no, que yo sé. Voy a Google. Vale, bueno. Está más interesado en la información que en los datos. Nunca va a tu despacho y te dice, ay, ¿qué tal tu madre que me contaste ayer que estaba mala? ¿Qué tal? ¿Ya se ha curado? Bien, vale. Y entonces, vale, no, entra a tu despacho y te dice, oye, necesito tal dato. Se centra en los resultados, no le importan cómo se llega a esos resultados. Es muy directo. Oye, necesito esto. No le resulta el conflicto, como me dice mi hijo, que trabaja en una gran consultora, me dice, mamá, que yo no voy a la empresa que me quieran. Yo voy a trabajar. Entonces, si tengo que decir algo, lo digo. Ya está, punto. Necesita autoafirmarse. Esos rollos, cuando tú a un compañero le dices, pues fíjate, no sé qué comprarme de... Y plaf, y te suelta el rollo. Dices, no, si era retórica. No es que sé mucho del tema, no necesito... Pero, necesita autoafirmarse constantemente. Aprenden a autopromocionarse. Los chicos han aprendido desde pequeños. Porque si no, no les eligen en el equipo. Son competitivos y confeccionales como parte del juego. Niños de 4 años ya están jugando a Soy Más. Hay una investigación de unos niños diciendo, chico, mi pelota es de Deborah Tannen, una sociolingüista, decía, estaba investigando, grabando en un campo de juego. Y decían, eran 4 niños pequeños, de 8 o 9 años, y decía uno, mi pelota, he tirado mi pelota hasta ahí. Y el otro dice, jo, tío, pues yo hasta el cielo. Y el otro dice, pues yo hasta el paraíso.
Y el otro dice, pues yo adiós, yo he llegado hasta Dios con la pelota. Los dos, todos saben que es mentira, forma parte del aprendizaje de la masculinidad. Es jugar a competir, jugar a jactarse, aun sabiendo que no es verdad, pero forma parte de ese mundo masculino que les divierte y que nosotros siempre nos quedamos como fuera absolutamente. Destacarse, buscando la admiración, domina el tiempo de palabra porque en los grupos masculinos infantiles ya el que hablaba, si conseguía que todos le atendieran, era el líder en ese momento, era el guay, pues entonces el máster del universo, como dicen ahora los chavales, pues ya está. No le importan las interrupciones agresivas, la de ¿dónde vas? Amor, no jodas, anda, ¿qué te crees? Pero vamos, ¿dónde vas? Y temen la derrota y quedar por debajo, por encima de todo. Es decir, yo voy a seguir, pero no voy a reconocer que he perdido. Entonces, es el mundo masculino en general y ese es el mundo que nos llega a las empresas en las que las mujeres, este mundo nos desalienta, no nos sentimos cómodas, lo solemos malinterpretar como algo personal y a veces nos ofende mucho. ¿Cuál es el estilo femenino? El estilo femenino se caracteriza primero por ser cooperativo, es decir, no porque seamos más buenas, no se trata de eso, se trata de que parezca que hacemos las cosas a medias. Yo pongo esto y tú pones eso, yo pongo eso y tú pongo eso. Está interesado por las personas y por los datos, por eso es por lo que tu compañera llega a tu despacho y te dice qué tal tu madre, qué tal tu niño que estaba malo, antes de pedirte a lo que viene a buscar. Mientras que a los chicos eso les parece superfluo. Time is money, eso no sirve para nada. Está centrado en procesos, en resultados, pero también en los procesos. De hecho, sabemos que los equipos de mujeres cuidan mucho más los procesos mientras que los hombres tienden mucho más a resultados. Por eso los equipos mixtos funcionan mejor. Nos vamos por las ramas para explicar, porque eso también forma parte de esa especie de falta de confianza en la que nos hemos inclinado, que, como yo, me tengo que apoyar en investigaciones universitarias para que me creáis. Entonces, eso es irse por las ramas y no ir a lo derecho. Tememos la relación post-conflicto. Es lo de, ¿cómo se lo voy a decir? En el gimnasio que voy ahora. Yo me he fijado que todas las mujeres están protestando de un monitor. Y entonces se pasan horas en el vestuario y les digo, mira, como soy especialista en comunicación femenina, yo os digo una cosa, ¿por qué no escribimos todas una carta firmada diciendo que este señor no nos gusta, que no se lo prepara, que tal? Es que como le conocemos desde hace mucho, es que luego si no le echan le vamos a tener que aguantar y nos va a tratar mal, no hay modo de conseguir eso, pero no sabéis las horas que se pasan, ese miedo al conflicto. No nos sabemos vender, porque lo pasamos fatal cuando decimos que yo soy guay. Es más, si yo te digo, ay, qué chaqueta más bonita llevas, ¿sabes? Que tú me vas a decir de Zara, de H&M, o sea, no me vas a decir de Prada, guay, ¿no? A un tío le dices, joder, ¿qué coche te has comprado? El que vale. Es de broma, forma parte del... y nosotros siempre minimizando, claro, si siempre minimizas, ¿cómo te vas a vender en una empresa? No sabemos negociar, no sabemos pedir, tememos la indiferencia, contribuimos menos en público. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el estilo masculino, nuestro estilo nos devalúa, ellos no se sienten cómodos con nosotros, muchas veces nos malinterpretan como inseguridad, como que no... Y desde luego que no tenemos sentido del humor, claro, porque... como no nos hacen gracia esos chistes, pues, ¿qué es lo que cualquier empresa debe conocer sobre el estilo femenino? Primero, que la relación, y esto lo digo primero para saber cómo tratar a tus compañeras de trabajo, para saber cómo tratar a tus clientas, porque hasta ahora, es muy curioso, yo siempre he dado cursos en grandes empresas a las directivas, empezando por el PNV, por cierto, Entonces, o a las políticas. Entonces, y me acuerdo de Zasco Bilbao diciéndome, es que lo que me dices es lo que me pasa en todas las comisiones. Yo, sí. Es que es así como funcionan las cosas y nosotros no entendemos, nos sentimos agraviados, nos sentimos agresivos, pero ellos no entienden que nos están agrediendo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber? No solamente para tratar con mujeres, como os decía antes, me contrataban para hablar con mujeres, porque, por supuesto, esto lo tenemos que aprender las chicas, pero los chicos no tienen que aprender nada. Y ahora empiezan a contratarme también para los directivos, gracias, porque resulta que ahora las clientas... Es que de pronto, en un proyecto importantísimo, en una consultora, hasta ahora venían directivos y ahora vienen directivas. Y ya no valen los mismos chistes, ya no vale lo mismo. Ahora tienen que saber que hay que mirar a los ojos, que tú a tu cliente no puedes estar hablando con ella así.
Porque la clienta se siente, oye, perdona, que te estoy dando muchísimos miles de euros. Me mira usted a los ojos, como mínimo. Entonces, como es a nivel inconsciente, lo único que piensas es que ese señor es un grosero. Y tú como hombre dices, ¿por qué soy un grosero? He sido súper delicado. No, te han faltado una serie de tácticas que tienes que saber. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber cualquier empresa? Primero, que necesitan que la relación funcione para rendir. Que las mujeres tienden a ser complacientes y no dosifican sus esfuerzos. ¿Qué os voy a contar que no sepáis aquí las mujeres? Que les cuesta decir no, que les cuesta mostrar oposición por miedo al conflicto, que entienden las críticas como algo personal y que no unen firmeza y seguridad con estilo agresivo. Que las mujeres se sienten reconfortadas por la igualdad en vez de por competir, que no les gusta competir abiertamente, que les disgusta el autobombo, que responden con humildad, cumplidos y alabanzas. Yo siempre les digo a mis cursos, mirad, cuando te vengan y te digan qué buena idea, no digas, sí, lo encontré en... No, tú di, gracias. Porque es que tendemos a quitarnos valor. Que piden ayuda y consejo, eso no quiere decir que no sean expertas y que reconocen sus debilidades y que les cuesta defender su postura en público. Es uno de los problemas ser la estrella, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta ahora, en público, solamente ha habido hombres. Tenemos siglos de retraso, que somos perfeccionistas y autoexigentes, que no expresamos abiertamente los deseos y necesidades, ni que reclamamos. Pero eso no quiere decir que no lo esperemos. Es decir, ahora voy a contarte 3 o 4 cosas respecto a esto, que nos cuesta negociar un puesto y regatear, que nos cuesta reaccionar ante la interrupción, las burlas y las chanzas, y que empezamos siempre disculpándonos. Perdona, soy tonta, pero a lo mejor es que no sé muy bien. Pero eso no quiere decir que seamos tontas, ni que no lo sepamos. Es pura retórica.